gracias a la comisión por esta invitación a participar, a compartir, digamos, el contexto y los principales lineamientos de este proyecto de ley que busca modificar el presupuesto 2020, que como bien usted señaló, señor presidente, o es un presupuesto que fue prorrogado en el marco del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Quería preguntarle, señor presidente, si yo ya he compartido en la pantalla la presentación, si todos pueden acceder a ella. Y lo estamos mirando, está todo muy bien. Bueno, fantástico, gracias presidente. Entonces arrancamos. Esta presentación... Una sola cosita, presidente. Adelante. Bueno, gracias presidente. Esta presentación... Perdón, Raúl. Sí. No, pedirle a Raúl si después puede tener la gentileza de enviarnos el PowerPoint, ¿verdad? Porque generalmente nos envían, presidente de la comisión, y para que usted nos pueda dar el PowerPoint a nosotros, para que podamos tenerlo. Sí, Perfecto. naturalmente. Por supuesto que lo compartimos con la presidencia de la comisión para que luego todos puedan acceder los que deseen. De acuerdo, nosotros le vamos a mandar a todos los senadores y senadoras apenas lo recibimos. Bueno, entonces avanzamos, Raúl, gracias. Bueno, gracias, senador. Bueno, entonces les decía, la presentación la vamos a organizar en dos partes, digamos. Una primera que tiene que ver más bien con un contexto previo a la finalización del año 2019, básicamente el contexto macrofiscal en el marco del cambio de gobierno que se produjo el día 10 de diciembre. Y en la segunda parte de la presentación nos referiríamos más específicamente a la política fiscal y presupuestaria en el marco de la crisis global producida por el COVID-19 después del mes de marzo de este año fiscal 2020. Entonces, nos interesa compartir, señor presidente, esta primera parte de contexto para simplemente recordar las condiciones macrofiscales al inicio de la actual administración del presidente Fernández, de las medidas que se tomaron por parte de las nuevas autoridades, ni bien se hicieron cargo del gobierno, los primeros resultados que pudieron observarse durante el primer trimestre del año 2020 y, como dije, luego la irrupción de la crisis global generada por el COVID. Entonces, la situación económica al final del año 2019 era una situación económica delicada. La economía presentaba una serie de desequilibrios producto de, digamos, algunas medidas económicas que no impactaron positivamente en la economía, como había intentado la anterior administración, y esas variables tenían casi todas muestras, indicadores, digamos, preocupantes y fundamentalmente indicadores que demostraban estos severos desequilibrios financieros, monetarios y también reales. En este gráfico y en estos datos que ven en esta primera filmina, si empezamos por la derecha, ustedes pueden ver para indicadores significativos de la economía, como la inflación, la pobreza, el tipo de cambio y demás, pueden ver el comportamiento de esa variable durante los 4 años de la anterior administración y, entre paréntesis, el comportamiento del último año. Por ejemplo, la inflación acumuló un 290% durante el cuatrienio, en tanto que 53,8 fue el valor del indicador para el año 2019. Y así entonces, estas variables que huelgan explicar nada más, bueno, mostraban una situación de profundo desequilibrio tanto en la macroeconomía como en el frente fiscal. El periodo 2016-2019, poniendo el foco en el desempeño, digamos, presupuestario y fiscal, tuvo recorridos en el gasto y en los recursos que buscaron disminuir
el déficit fiscal. En tal sentido, para el periodo 2015-2019, como muestra este cuadro, el gasto tuvo una reducción importante de prácticamente 3,3 puntos porcentuales del PIB. Fíjense que en el año 2015, en el cuadro de la izquierda, la columna gris, el gasto representaba el 25,3% del PIB. Ese valor en el año 19, la columna colorada de la derecha, había bajado a 22%, con un cambio significativo en el comportamiento de lo que llamamos el gasto primario, que son los 4 primeros cuadraditos, es decir, el gasto sin los intereses. Ese gasto primario se redujo en los conceptos que allí se manifiestan, en los porcentajes del PIB que ahí se consignan. Los subsidios cayeron un 1,8, los salarios 0,9, siempre en términos del PIB. Menos 1,6 fue el perfil descendente de los gastos de capital, en tanto que los intereses tuvieron un crecimiento de 2% del PIB, digamos, reemplazando o compensando en parte aquella caída. Esto, a su vez, produjo un cambio en el perfil del gasto si uno lo mira por finalidad y función, y ahí los llevaría al cuadrito de la derecha. ¿Cómo interpretamos este cuadro? Tenemos dos mediciones, la del 2015 y la del 2019, para los principales agregados del gasto, que son estas finalidades, una manera, digamos, conceptual y agregada de ver el gasto que resulta interesante. Fíjense que, por ejemplo, en servicios sociales, para poner un ejemplo, que es la tercera de las finalidades que se muestra allí, 14,5% en términos del PIB era lo que se destinaba a esa finalidad en el 2015, 13,1% en el 2019. En servicios económicos, aquí tenemos básicamente todo lo que tiene que ver con subsidios y lo que tiene que ver con distintos tipos de apoyos y promociones a la actividad económica para favorecer la inversión privada y pública. 5% del PIB en el año 2015, 2,6% en el 2019, y así, no deseo aburrirlos, el comportamiento de todas estas finalidades en línea, en consonancia con el cuadro que vemos y que compartimos recién a la izquierda. Antes de los recursos, fíjense, también es interesante. Acá hemos tratado de vincular a cuánto dinero se destinaba en el año 2015 y en el 2019 por cada 100 pesos pagados en conceptos de intereses sobre la deuda, ¿sí? Entonces, fíjense, siguiendo el mismo esquema del cuadro de recién, que en el año 2015, por cada 100 pesos de deuda, gastábamos 1.089 en servicios sociales. Le estoy refiriéndome a la fila número 3. Esa misma medición para el año 19 arrojaba la suma de 390 pesos por cada 100 de deudas destinados en el presupuesto en servicios sociales. Estos son simplemente medidas, indicadores de este comportamiento del gasto, que por un lado se redujo en términos del PIB, pero por otro lado cambió su composición en el sentido que estamos ejemplificando aquí. Para seguir caracterizando la situación económica, fiscal, al inicio de la administración del presidente Fernández, podemos ver en el próximo cuadro cuál fue la dinámica de largo plazo de los ingresos tributarios. Bueno, la orientación de política económica de la anterior administración buscó reducir determinados impuestos de tal manera que, si ustedes observan, los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Bruto Interno representaban en la cuarta columna el 26,3% en el año 2015 y el 23,7% en el año 2019. Entonces, esta reducción de recaudación tributaria, producto de las diferentes y conocidas medidas que se impulsaron durante la anterior administración, explican esta caída y esta menor preponderancia de los recursos respecto del PIB como componente del presupuesto. El doble juego
de la caída de la recaudación y de la reducción de gastos, ambas referidas hace un instante, generaron un comportamiento, digamos, decreciente del resultado primario durante el periodo 2016-2019. Esto lo vemos en la filmina siguiente. Entonces, acá, ¿cómo lo interpretamos? Todos estos porcentajes nuevamente en términos del PIB. Las barras celestes que ustedes ven allí es el comportamiento del resultado primario, es decir, la diferencia entre los recursos y los gastos sin considerar los intereses. Evidentemente, hubo una reducción en el déficit primario desde 3,8 de déficit en el 2015, 4,2 de déficit en el 2016, para llegar a esa medición del menos 0,4 en el 2019, que nosotros le hacemos alguna corrección que ahora la vamos a explicar. Si a este comportamiento, nuevamente, esta dinámica de resultado primario surge por la reducción de recursos en términos del PIB, más que compensada por la reducción de gastos, como venimos explicando. Si a este perfil le adicionamos los intereses, el servicio de la deuda pública, pero la renta, obtenemos en lugar del resultado primario el resultado financiero, que también fue deficitario y que se ubicó en el año 2016 en menos 5,8% del PIB para llegar a un menos 5 aproximadamente en el año 2019. El resultado del 2019, nuevamente menos 0,4% del PIB, entendemos que es un resultado de alguna manera, digamos, inestable, porque, digamos, no tiene en consideración dos hechos importantes que debió administrar el nuevo gobierno, que los marcamos con ese color colorado, ingresos extraordinarios, es decir, ingresos propios del año 2020 que se adelantaron al año 2019, básicamente todo lo que tiene que ver con impuestos derivados del comercio exterior, y un menos 0,7 que básicamente está representado por otras ajustes, como fundamentalmente el incremento de la deuda exigible. Si hiciéramos esas correcciones, que serían correcciones de exposición, como nosotros oportunamente lo indicamos, el resultado hubiese sido menos 1,7. De cualquier modo, esto no cambia esta tendencia decreciente del déficit primario. Desde un punto de vista, digamos, más analítico o crítico de este desempeño, evidentemente, como estamos mostrando, las cuentas públicas mostraron este perfil de disminución del déficit primario y del déficit financiero, más allá de estas consideraciones, digamos, más bien marginales. Pero lo que sí me parece muy importante manifestar es que este resultado, como dije recién, mostraba un perfil bastante inestable. Es decir, aquellos conceptos, aquellas finalidades, aquellos tipos de gastos donde se había producido la reducción, en tanto que aquellas situaciones que estaban sujetas a una reducción de impuestos no mostraban al fin del año pasado una fortaleza tal como para, digamos, continuarse hacia el año 2020, y esa fue una de las principales razones de la incertidumbre que de alguna manera impulsó al actual gobierno a prorrogar el presupuesto. Resultaba muy complejo en el contexto fiscal de diciembre del 2019 poder hacer proyecciones respecto, con una cierta, digamos, certeza o seguridad, respecto del desenvolvimiento de las principales variables macroeconómicas. Deberíamos sumar a esto el problema de la deuda y digamos, las restricciones para el acceso al mercado de capitales que naturalmente complicaban
el acceso del soberano a los mercados de deuda y la posibilidad de financiar este déficit, porque si bien se había reducido el déficit, como venimos mostrando, la necesidad de financiamiento seguía existiendo, dicha necesidad entonces limitada fuertemente por la crisis en el mercado de cambios durante fundamentalmente el año 2019. Entonces, frente a este panorama que había mostrado, digamos, este recorrido durante el periodo 2015-2019, con estas características de incertidumbre, inestabilidad y de incerteza, fue, digamos, el contexto que impulsó una nueva agenda marcada, diría yo, fundamentalmente por la ley de emergencia económica que propuso a partir del 10 de diciembre encarar tres frentes, que son estos tres que mostramos aquí. Por un lado, la reestructuración de la deuda, por las razones que acabo de manifestar. El problema de la deuda y su, digamos, cara más visible, que es la pérdida del acceso al financiamiento por parte del Estado Nacional, naturalmente que representa un límite o representaba un límite objetivo a las posibilidades de crecimiento, entre otras cosas por la imposibilidad de financiar las cuentas públicas y también por la enorme limitación al sector privado a acceder a los mercados de deuda. Por otro lado, era muy importante encarar, y así lo llevó adelante el gobierno del presidente Fernández, el tema de la estabilización fiscal. Hablaba yo recién de una situación que había progresivamente ido a un menor déficit fiscal, pero esa situación mostraba enorme inestabilidad por la dificultad de sostener los niveles de gasto en esos niveles y por otro lado por la dificultad para financiarlo. Por eso la ley de emergencia económica vino fuertemente de la mano de un reordenamiento tributario que vamos a recordar enseguida. Y por otro lado, la estabilización social, la estabilización social que buscó fundamentalmente recomponer el poder adquisitivo de la sociedad a través de distintas medidas que aliviaron el frente monetario de las familias, las medidas que tuvieron que ver con la baja de tasas de interés y de crédito al consumo, y que también trataron de, como suele decir nuestro jefe, el ministro Guzmán, tranquilizar la economía a través de distintos mecanismos y procesos de desindexación de la economía, como la administración de las paritarias, los acuerdos de precios y fundamentalmente el mantenimiento del congelamiento tarifario. En aquel entonces, recuerden, pre-COVID, estábamos pensando en el primer semestre del 2020, eso luego, por las razones de la pandemia, se ha extendido. Entonces, estos serían los puntos focales, como ustedes conocen bien, de los lineamientos de la Ley de Emergencia Económica, que básicamente, yendo un poquito más a detalle, atacó estos dos frentes, el de en lo que hace, digamos, estrictamente o más próximamente a lo fiscal presupuestario. Por un lado, propuso un fortalecimiento de la recaudación, un fortalecimiento de los tributos, y por otro lado la atención de una serie de demandas sociales que estaban haciéndose cada vez más importantes y más, digamos, acuciantes para la población. Entonces, insisto, no deseo aburrirlos, pero tienen allí a la izquierda un detalle de todos los tributos que se crearon o cuyas alícuotas se incrementaron producto de la sanción de esta ley de solidaridad social y reactivación productiva. Ejemplo de lo primero es el impuesto país, que no existía. Tienen allí el monto previsto de recaudación durante el año 2020 y en la columna última el porcentaje que eso representa en términos del PIB. Modificaciones en las alícuotas de bienes personales, ganancias, contribuciones patronales, donde se detuvo la convergencia propuesta por la anterior administración, IVA y demás. En total, un conjunto de medidas que fortalecían la recaudación y los recursos de la Administración Nacional
en ese porcentaje de 1,5% del PIB, digamos, en contraposición a la tendencia que conversamos y caracterizamos para las políticas impulsadas por la anterior administración. Del lado de la derecha, tienen allí simplemente un recordatorio de cómo la ley de solidaridad social trató de atender las principales y más acuciantes demandas sociales. En primer lugar, lo que les decía, y que es motivo en parte de este proyecto de ley que hoy tienen ustedes la amabilidad de tratar, que fue la prórroga de la ley de presupuesto del año 19. Las circunstancias de fines digamos, de cierre del 2019 y de inicios del 2020 no brindaron la posibilidad de contar con los datos ciertos y confiables que permitieran la formulación de un presupuesto, motivo por el cual se prorrogó y a fines de asegurar digamos, el funcionamiento del Estado, se prorrogó el presupuesto 2019 en los términos del artículo 27 de la ley 2456 de administración financiera. Luego tienen allí otras medidas, la tarjeta alimentaria, que aseguró la alimentación básica para fundamentalmente sectores vulnerables, niños, niñas. Luego la suspensión de la movilidad e incrementos superiores para los haberes mínimos. Esta fue una medida compleja, digamos, digamos, el reconocimiento de que las altas tasas de inflación hacían dificultoso, por no decir imposible, avanzar con la anterior ley de movilidad, y entonces la convocatoria a distintos sectores, el Poder Legislativo y por supuesto el Ejecutivo, a tratar una nueva fórmula de movilidad. Y luego, por último, la ley de sostenibilidad de la deuda, que vino a plantear un escenario, digamos, doble, cuyos resultados los estamos viendo de una manera palpable hoy en día. Por un lado, la reconstitución del mercado de deuda local, la reconstrucción de esa curva de rendimiento en pesos, la posibilidad de, digamos, recuperar la confianza en ese mercado que había sufrido las vicisitudes de la tensión cambiaria, de los reperfilamientos y demás, y luego, por otro lado, el proceso de renegociación de la deuda en moneda extranjera adquirida bajo ley extranjera, proceso cuyo resultado positivo hemos apreciado recientemente. Entonces, hasta aquí, en las circunstancias en las que estábamos, producto del cambio de gobierno y de estas primeras medidas vinculadas con fortalecer recursos, atender demandas sociales y buscar una cierta situación de estabilidad fiscal, de recuperación de la capacidad de financiamiento y de atención de las principales demandas sociales, como vemos allí. Bueno, a partir de estos momentos, temporalmente, fines podríamos decir, del primer trimestre del año 2020, sufrimos, al igual que el resto del mundo, el impacto económico de la emergencia provocada por el COVID-19. Simplemente este es un cuadro digamos, que muestra en las filas distintos sectores industriales y en las columnas países. Y bueno, marcan las variaciones interanuales de esas actividades perdón, en esos países. A simple vista, lo único que les fue bien es a los que están marcados en verde, que son la menor parte de los casos. Todos los demás sectores, en todos los países, sufrieron caídas un poco más atenuadas, un poco más profundas, pero todo se desplomó. Y no me parece que sea necesario explayarme mucho más, porque realmente es muy clara y muy, digamos, impactante, podríamos decir también, la manera en que esta lámina nos muestra el impacto económico del COVID-19 a nivel planetario, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió
para ir aproximándonos hacia lo que es materia específica de este proyecto de ley de modificación o ampliación de la ley de presupuesto 2020, ¿qué ocurrió con la dinámica fiscal en el primer semestre? Por supuesto que la pandemia produjo un empeoramiento de los principales indicadores fiscales, tal como esos indicadores se calculaban o se proyectaban para todo el año a principio del ejercicio. Entonces, nuestro primer gran, digamos, indicador que tenemos que ver es lo que este cuadro muestra en las barras grises, que es el déficit fiscal, es decir, el resultado primario. Nuevamente, estos son todos los recursos menos los gastos sin considerar los intereses. Fíjense que el resultado primario, producto fundamentalmente de las políticas activas para contener la emergencia sanitaria y de contención económica, social y laboral, produjo naturalmente, aún frente a la mayor recaudación que comenzó a experimentar el Tesoro y todos los copartícipes, producto de la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación, digo, a pesar de ese incremento en los ingresos, entonces vemos que el déficit fiscal durante el primer semestre, esta muestra cifras acumuladas al 30 de junio del 2020, este reporte es uno de los apartados del mensaje del proyecto de ley, trepó a 3,3% del PIB acumulado en el primer trimestre. Esto es naturalmente el producto de una dinámica de los gastos que están marcados con ese perfil azul y los recursos que están marcados con el perfil verde. Fíjense cómo a partir de febrero-marzo la recaudación se desplomó, en tanto que a partir de ese mismo periodo los gastos treparon para atender las políticas activas que todos conocemos, ATP, IFE, bueno, políticas de fortalecimiento sanitario y demás. Para ser un poquito más preciso respecto de esto, el siguiente cuadro da cuenta de los principales refuerzos presupuestarios que fueron formalizados hasta el 30 de junio del 2020, es decir, estos refuerzos ya están incorporados en la ley o en el crédito vigente, en la ley actual previa a la ampliación. Estos gastos fueron incorporados al presupuesto mediante dos mecanismos: mediante decisiones administrativas que se dictaron a lo largo del primer semestre, compensando gastos existentes en el presupuesto prorrogado y derivándolos hacia estas políticas, y mediante un DNU que se dictó en el mes de mayo, que incorporó parte del financiamiento monetario que está teniendo el presupuesto, es decir, adelantos transitorios y utilidades del Banco Central, y permitió entonces el financiamiento de estas políticas. Bueno, nuevamente creo que ustedes las conocen muy bien, las más significativas: el ingreso familiar de emergencia. El presupuesto vigente tiene una cifra de unos 180.000 millones de pesos, ya casi todo esto, digamos, ejecutado, al igual que el salario complementario ATP, y después distintos programas. Ahora vamos a focalizar un poquito en el tema provincias, pero si ustedes siguen mirando un poquito para abajo, tienen todo lo que las medidas tomadas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo para garantizar o fortalecer la producción, que son el sistema de garantías del FOGAR, que recibió un refuerzo de 56.000 millones de pesos, como pueden apreciar ahí. Una línea más abajo, el financiamiento también para este sistema de garantías y préstamos, el FONDEP, 11.812 millones de pesos. Un poco más abajo tienen ustedes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social las políticas alimentarias, que han recibido un refuerzo de casi 43.000 millones de pesos. Y bueno, y así distintas, bueno, un poquito más abajo en el Ministerio de Obras Públicas, los hospitales modulares, 6.035 millones de pesos, y
esos números entre paréntesis que ustedes ven en cada una de las líneas, si consultan en el mensaje que acompaña al proyecto de ley, esos números consignan las medidas formales, las medidas administrativas que dieron espacio a las compensaciones o a las ampliaciones según sea el caso. Dentro de estas medidas, dentro de este total de casi 700.000 millones de pesos, tenemos básicamente dos que tienen que ver con provincias. Una de ellas, ustedes la pueden encontrar en el ámbito del Ministerio del Interior, hay esos 65.730 millones de pesos, que estos son créditos para habilitar el fondo de ATN, y un poco más abajo, en obligaciones a cargo del Tesoro, 60.000 millones de pesos, que son los préstamos, los fondos para fondear el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial para dar préstamos a provincias. Y entonces aquí me quiero detener en este cuadro que intenta de alguna manera mostrar cómo desde el Estado Nacional se ha hecho un esfuerzo importante para tratar de compensar la pérdida de recursos de origen nacional sufrida por las provincias en el marco de la emergencia del COVID. Fíjense que si empezamos por la columna de la izquierda, la columna colorada, calculamos que la pérdida de recursos de origen nacional sufrida por el conjunto de las provincias argentinas, podríamos calcularlo en unos 160.000 millones de pesos, 259.515. Esto es un cálculo realizado por nosotros y que digamos, compara las proyecciones para el periodo tal como las habíamos realizado allá por enero, febrero, y las mismas proyecciones post-irrupción de la pandemia. Entonces, esto es un cálculo que, digamos, hicimos allá por marzo, abril, y luego la ejecución, digamos, la realidad fue corroborando este nivel de caída. Parte o gran parte de eso ha sido compensado por este programa de asistencia a las provincias con dos herramientas fundamentales. Por un lado, los ATN. Recuerden que yo recién les mostraba que el fondo de ATN tuvo una habilitación presupuestaria de unos 60.000 millones de pesos, 48.473 es el monto pagado con cargo a esos 60.000 millones hasta el momento de remitir este proyecto de ampliación al Congreso. Ahora se ha pagado un poquito más, pero más o menos esto es lo que se ha distribuido de ATN. El 41.725 son los préstamos que, insisto, hasta el momento temporal que indiqué recién, fueron otorgados a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, al igual que otros convenios y préstamos especiales de distinta naturaleza, de salud, de obras públicas, de asistencia educativa, 59.000 millones de pesos. Eso nos da un total de un poco más de 150.000 millones de pesos y en función de las normas vigentes tenemos todavía, con cargo a estas dos cifras que les mencioné al principio, esos 120.000 millones de pesos que se comunicaron y ejecutaron como asistencias del Gobierno Nacional para compensar esta pérdida de recursos, tenemos pendiente de distribuir 20.000 millones de ATN y 18.200 millones de pesos de préstamos a través del Fondo Fiduciario. Sin considerar que este actual proyecto de ley que están ustedes considerando prevé la ampliación de los fondos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial por 50.000 millones de pesos para justamente continuar con esta política de asistencia en la medida, por supuesto, que sea necesaria. Ojalá que pronto no sea necesario, porque eso será un indicador de que estaremos alejándonos al menos un poco de la pandemia. Ahora, lo que nos interesa rescatar en las próximas dos filminas es una suerte de, digamos, puesta en valor o revalorización, si es que cabe el término, de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional
ni bien se hizo cargo del gobierno, es decir, aquellas enmarcadas en la ley de emergencia económica. ¿Qué quiero decir? Este resultado, este déficit primario acumulado al 30 de junio de menos 3,3 del PIB que les mencionaba recién, realmente gran parte de este déficit lo atribuimos y lo podemos demostrar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estas filminas, a la caída de recaudación producto del COVID y al impacto de las medidas y políticas públicas activas que se adoptaron para contener y sostener la actividad, la situación sanitaria en el marco del COVID. Con esto lo que quiero manifestar es que, de alguna manera, durante el primer trimestre del año 2020, las medidas adoptadas por el gobierno nacional habían comenzado a dar sus frutos. Las proyecciones efectuadas en aquel momento mantienen su, digamos, verosimilitud. El problema, naturalmente, la emergencia, fue la pandemia. Entonces, ¿cómo lo mostramos? A ver, fíjense, vamos a empezar, por supuesto, de izquierda a derecha. Acá lo que queremos ver es, acá queremos una especie de suposición, es decir, cómo hubiese sido el desempeño de las cuentas fiscales si no hubiésemos tenido el doble impacto negativo del COVID, que quiero decir caída de recursos e incremento de gastos. Fíjense, en el primer bimestre, que son las dos primeras columnas que vemos, tuvimos siempre como, acá lo que estamos mostrando es la variación interanual. Fíjense que para el primer bimestre, estos son datos, no son proyecciones, los ingresos crecieron interanual, es decir, primer bimestre del 2020 contra primer bimestre del 2019, 37%, en tanto que el crecimiento de los gastos fue el 51%. Si esa misma foto la sacamos para el periodo marzo-junio, fíjense el crecimiento interanual de los ingresos y el crecimiento interanual de los gastos. Es decir, esto es lo que explica este doble efecto producto del COVID y de la caída de la actividad económica, como la mostramos más adelante. Entonces, quiero decir, esto es lo que explica los resultados primarios fuertemente deficitarios que estamos mostrando. Si nosotros de esta foto, marzo-junio, excluyéramos los mayores gastos en los que incurrió el gobierno nacional producto de la contención de la pandemia, y simuláramos una recaudación que no hubiese sufrido la caída del COVID, fíjense que el crecimiento interanual de ingresos y de gastos hubiese sido bastante parecido, 35 para los ingresos, 38 para los gastos. Este hubiese sido el efecto de las políticas de emergencia adoptadas por el presidente Alberto Fernández al inicio de su mandato. Y nuevamente los llevo a las dos columnas previas. Ese fue el resultado que tuvimos producto de la emergencia. Bueno, luego seguimos con una foto para el primer semestre. Hemos concluido el primer semestre con un crecimiento interanual de ingresos del 23% y de gastos del 74%, que hubiesen tenido el desempeño también bastante parejo de ingresos y gastos creciendo al 36 y al 42% en el primer semestre, de no haber existido la emergencia derivada del COVID, que nos pegó por los recursos y por los gastos, como estoy manifestando. Y fíjense que también este es bien interesante, esta es la evolución del déficit primario. Acá volvemos a medirlo en términos del PIB, la medición es anual. Nosotros habíamos previsto para el primer semestre del 2020, proyecciones efectuadas por el Ministerio de Economía, la jefatura de gabinete a principios de este año, habíamos pensado, voy a la última columna, a la parte celeste, un menos 0,5% del PIB como déficit primario. Esa era nuestra proyección, consistente, por ejemplo, con las primeras proyecciones que hizo públicas el Ministerio de Economía, que hablaban de un déficit anual
de un poco menos del 2%, 1,5%, ¿sí? Entonces estábamos pensando que en el primer semestre ese menos 0,5 hubiese sido el déficit fiscal del sector público nacional en términos del PIB. Les manifesté yo recién que ese déficit primario, siempre mirando la última columna, en lugar de ser 0,5, fue menos 3,3, ¿sí? Esto lo dijimos recién. Fíjense que la diferencia entre este menos 0,5 y el 3,3 viene explicado por el pedazo de la barra amarillo, que es este menos 2,3% del PIB, que es lo que nos ha costado las políticas activas a raíz de la irrupción del COVID, en todo el abanico de medidas, y por otro lado, el pedazo colorado, el menos 0,5 de caída de recaudación. Entonces, así explicamos la diferencia de lo que pensábamos que iba a ser nuestro desempeño en febrero respecto de junio y lo que fue producto de la emergencia. Bueno, ahora entramos a unas partes por ahí un poco más aburridas, pero necesarias, que tenemos que describir entonces cuál ha sido en números la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional al 30 de junio y luego algunas consideraciones respecto del proyecto de ley. Insisto, todas estas slides son resumen del mensaje que acompaña el proyecto de ley, de todas las planillas anexas, sin perjuicio de lo cual, naturalmente, esta presentación va a estar a disposición de los señores senadores y senadoras. Bueno, entonces acá vamos a mirar qué pasó con la ejecución presupuestaria en el primer semestre del 2020 acumulado al 30 de junio. Bueno, fíjense ustedes allí, acá mostramos de manera sintética un cuadro de ahorro-inversión. Al 30 de junio, los porcentajes de ejecución de recursos y de gastos son porcentajes realmente que, sobre todo en la porción de gastos, nos están demostrando que tenemos una ejecución acelerada. Muchas de las partidas están sufriendo un agotamiento, digamos, prematuro, producto de la emergencia, y es por eso que estamos requiriendo este proyecto de ampliación presupuestaria. Si nosotros miramos en el cuadro siguiente, ustedes tienen acá, a ver, la ejecución de los gastos totales es del 57,1%. Para ubicarnos en el cuadro anterior, voy un cachito para atrás. Acá ustedes tienen, fíjense, en la columna de gastos, en la fila, perdón, de gastos, tienen que el porcentaje de ejecución es 57,1. Eso lo ven en la última columna por el medio, ¿sí? Bueno, ese 57,1 es lo que yo les quiero mostrar en detalle el cuadro que sigue, que es este. El 57,1 está abajo de todo, ¿lo ven? En la última fila y en la última columna. Entonces, ¿cómo se abre ese 57,1 para que ustedes tengan una visión un poquito más detallada de lo que ha sido la ejecución de los gastos y puedan ver acá cuáles son las partidas que al 30 de junio mostraban una ejecución muy alta y que esto es, insisto, lo que motiva la necesidad de contar con una ley que amplíe el presupuesto que tenemos vigente. Ese 57,1% ha tenido, voy a la primera fila ahora, gastos corrientes se han ejecutado el 58,3%. Si bajan un poco la otra columna grisada, gastos de capital 37,5%. Es decir, no hemos ejecutado con la misma velocidad los gastos corrientes y de capital. Eso refleja dos cosas. Una línea de comportamiento habitual. Los gastos de capital suelen mostrar una tendencia un poco más lenta de ejecución. Y por otro lado, mucho del gasto de capital de la Administración Nacional, sobre todo en aquellas áreas que tardaron más en salir del ASPO o del DISPO, estuvieron muy limitadas por las condiciones sanitarias. El gasto corriente, vuelvo ahora a la parte más numerosa o más importante, el gasto corriente que tiene esa ejecución del 58,3 muestra algunas partidas con algunos problemas. Fíjense que las prestaciones de la Seguridad Social, siempre al 30 de junio, calculen que ya ha pasado como un mes y medio de esta medición, tienen
una ejecución del 61.1%. Si ustedes bajan un poquito más, las asignaciones familiares, las transferencias a municipios y provincias, las transferencias a distintas empresas, las que son a empresas privadas por donde se canalizan los subsidios y las ayudas, tienen o tenían al 30 de junio un porcentaje de ejecución muy importante, muy alto para la estacionalidad, digamos, de mediados de año. Tienen una ejecución mayor ahora y por eso no podría coincidir más con el señor presidente Caserio en el sentido de que necesitamos contar, en la medida que tengamos la anuencia legislativa, con esta aprobación, porque necesitamos justamente continuar con la ejecución de todas estas políticas de contención económica, social, sanitaria y de promoción y, Dios mediante, también de aceleramiento de la ejecución de gastos de capital, como se ha manifestado recientemente a través de distintos anuncios presidenciales. Entonces acá tienen ustedes una foto de la ejecución al 30 de junio de los gastos. Aquí otra foto que lleva a lo mismo. Fíjense que en la columna del medio aparece este 57,1%, que es la ejecución total de los gastos. Acá se los queremos mostrar más que por concepto, por finalidad y función. Nos parece siempre que finalidad y función es una manera interesante y sintética y conceptual de ver el gasto. Fíjense que mirando la columna del medio para ver el porcentaje de ejecución del presupuesto vigente al 30 de junio, la finalidad servicios sociales, que es la que les aparece en tercer lugar, donde están todos los gastos vinculados con salud, promoción y asistencia social, educación, trabajo, vivienda, tenía una ejecución de casi el 62%. Servicios económicos, que es la otra gran finalidad que ven más abajo, donde tienen todo lo que tiene que ver con energía y transporte, son los subsidios, todo lo que tiene que ver con industria, agricultura, que son todas las promociones que se dan, que habitualmente están previstas en el presupuesto, pero que en este año, en el marco de la emergencia, la pandemia, están reforzadas, también una ejecución del 60,6%. A diferencia de otras oportunidades, el servicio de la deuda pública tiene una ejecución bastante por debajo, producto de todo lo que fue durante el primer semestre la renegociación fundamentalmente de la deuda en moneda extranjera contraída bajo ley extranjera. Entonces, aquí una foto, entonces hasta aquí, de recursos, gastos, situación de ejecución al 30 de junio y siguiendo en esta línea de brindarles, digamos, razones, motivaciones por los cuales resulta necesario al Poder Ejecutivo plantear este proyecto de ampliación presupuestaria, aquí yo les quiero mostrar lo siguiente. En las columnas grises que ustedes ven aquí, agrupados por finalidad y función, tienen la ejecución del presupuesto al 30 de junio. Fíjense que la línea punteada muestra una ejecución teórica y salvo el servicio de la deuda pública, todas las finalidades y funciones, algunas más, como servicios sociales y servicios económicos, tal como dijimos recién, pero todas las funciones están por encima de la ejecución teórica. Esto es lo que gráficamente, por decirlo así, muestra la necesidad de ampliar el presupuesto producto de todo lo que venimos explicando. De contar con la aprobación del Honorable Senado de la Nación y la sanción definitiva de la ley, la ampliación del presupuesto haría que la ejecución, medida por finalidad, quede donde están los circulitos celestes o los circulitos azules. Es decir, al ampliar el presupuesto, naturalmente, el porcentaje de ejecución de esos créditos ampliados bajarían y eso, entendemos, dejaría al Gobierno Nacional con un financiamiento presupuestario, por decir así, asegurado o al menos mucho más razonable que el actual, para continuar con la financiación de la emergencia y, por supuesto, con todo el resto de las políticas que impulsa el Gobierno Nacional
la ejecución del gasto de capital y todo lo que tiene que ver con programas sociales y otras medidas de promoción. Bueno, entonces, compartido con ustedes la evolución de las cuentas públicas durante el primer semestre, la necesidad, a la luz de lo que muestra la ejecución del presupuesto al 30 de junio, de ampliar el presupuesto. El próximo paso sería compartir, señor presidente, con toda la comisión, la estructura, digamos, contable, vamos a decir así, de la modificación presupuestaria o la ampliación presupuestaria que se somete a consideración de esa comisión en este momento. Bueno, vamos a ir, digamos, empezando por los gastos y llegando al financiamiento. Vamos a decir que la ampliación presupuestaria sometida a vuestra consideración propone incrementar los gastos en 1.859.583 millones, es decir, prácticamente 1.9 billones de pesos. Este es el monto de la ampliación presupuestaria. Bueno, estamos considerando que para, digamos, financiar estos gastos vamos a contar con mayor recaudación. Acá quiero ser cuidadoso con este concepto. 642.800 millones de pesos de mayor recaudación es la mayor recaudación que prevemos captar respecto del cálculo de recursos que está en el presupuesto prorrogado. Es decir, esta mayor recaudación, insisto, es una medición contra el cálculo de recursos del presupuesto vigente, que es el prorrogado, ¿sí? Salvo por alguna pequeña modificación que tuvimos en el DNU. Entonces, esto puede lucir un poco importante el número, pero es bastante menos en realidad de lo que uno recibe como primera impresión, porque está comparando con una base baja, por decirlo así, que es la del 2019, producto de la prórroga. De cualquier modo, entre estos gastos primarios y estos ingresos, naturalmente que tenemos un déficit a financiar de 1.216.738 millones de pesos, que sumada a este déficit, las aplicaciones financieras son aquellos gastos que colocamos debajo de la línea porque así lo requiere la contabilidad pública, lo que explica fundamentalmente este 91.000 millones de pesos de aplicaciones financieras son los 50.000 millones de pesos que estamos poniendo en el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial para ampliar la política de préstamos eventualmente en lo que resta del año, ¿sí? Entonces, entre el 1.216.000 millones de pesos que tenemos de déficit primario, más estas aplicaciones financieras de casi 92.000, necesitamos un financiamiento de 1.308.600 millones de pesos. Este es el financiamiento que requerimos para el resto del año en función de esta explicación que venimos dando. Este financiamiento, y así lo propone el proyecto de ley que ustedes tienen a consideración, provendrá en un poco más de 1 billón de pesos en rentas del Banco Central, fundamentalmente utilidades y algunos adelantos transitorios, y por otro lado, casi 300.000 millones de pesos de fuentes financieras, es decir, posibilidades de colocar nueva deuda a través fundamentalmente del mercado local en pesos, que como dijimos más temprano, es un mercado que viene mostrando un creciente vigor y que viene mostrando apetito por parte de los inversores, con lo cual estimamos que esta cifra es una cifra asequible. Quiere decir que el billón 17.000 millones de pesos, y un poquito más, de financiamiento proveniente del Banco Central, 291.000 millones de pesos provenientes del mercado, fundamentalmente el mercado en pesos, ¿sí? Esta sería la estructura, digamos, contable, para decirlo así, del proyecto de ley que estamos remitiendo a vuestra consideración. Acá 2 o 3 cuestiones más para, si le parece bien, señor presidente, pasar eventualmente a preguntas y comentarios. Fotos de cómo están creciendo los recursos y los gastos en la ampliación. Este cuadro, que se refiere a los recursos, les muestra, separando entre recursos corrientes y de capital,
cuánto era el recurso inicial, es decir, el prorrogado, ese 3.600.000 millones de pesos, el recurso vigente al 30 de junio. Ven que acá hubo una variación porque el DNU incorporó algunos recursos, 3.750.000 millones. El proyecto de ley, donde están esos 642.000 millones de pesos que les mostraba recién, y el total. Y ustedes pueden ver variaciones. En definitiva, el gran mensaje de esta lámina es que nosotros estamos incorporando recursos que respecto de los recursos vigentes, representan un crecimiento de un 17,2%. Es decir, los recursos se van a ampliar respecto del presupuesto vigente al 30 de junio, 17,2%. En el cuadro que sigue vemos con un poquito más de detalle, dentro de los que son recursos corrientes, dónde están los crecimientos más importantes. Fíjense, en la última fila aparece el 16,5 que les dije recién, y entonces ahí abriendo un poquito pueden ver que las contribuciones a la seguridad social y los tributarios en general son los que tienen un crecimiento más importante. Si ponemos el foco en tributarios, ese 16,4%, podemos ver en la filmina que sigue cuáles son, fíjense que ahí está el total del 16,4%, cuáles son los tributos que tienen un crecimiento mayor. Por supuesto, bueno, aparecen bienes personales, esto es es el cuarto que aparece allí, esto es una derivación directa de la ley de emergencia. Fíjense que hay crecimientos importantes también, bueno, naturalmente el impuesto país, la tasa de estadística, un poco más abajo el monotributo. Bueno, ahí hay una semblanza de cuál es el perfil de crecimiento de recursos. Entonces, en definitiva, dijimos 17,2 el crecimiento de los recursos respecto del crédito vigente. Para seguir el mismo razonamiento en el caso de los gastos, fíjense que respecto del presupuesto vigente, el proyecto de ley propone un incremento de gastos totales de 33,6%, que se divide en 33,2 en gastos corrientes y 41 en gastos de capital. Si ustedes miran en el cuadro siguiente, vamos a ir despacito, los gastos corrientes tienen dos o tres focos, digamos, de crecimiento. Los gastos de consumo, que en realidad son los que menos crecen. Los gastos de consumo son todos los gastos vinculados al normal funcionamiento del Estado, las prestaciones de la seguridad social, y por otro lado, las transferencias corrientes. A través de las transferencias corrientes, ahora vamos a ver un detalle, se canaliza gran parte de todas las políticas de emergencia y de asistencia y de contención de las que venimos hablando. Para ver un poquitito estos gastos de consumo, que son los que menos crecen, la primera fila, bueno, ahí tienen un poquito el crecimiento en remuneraciones, siempre respecto del presupuesto vigente, 23%, bienes y servicios, 15,2%. Fíjense cómo cae bienes y servicios, en gran parte producto de estos trabajos a distancia, remotos, los gastos en bienes y servicios caen bastante, y otros gastos que crecen en un porcentaje importante, pero es poquita plata. Así que realmente el grueso lo tenemos en remuneraciones y bienes y servicios, en estos gastos de consumo que son, insisto, dentro de los corrientes los que menos crecen. Les había dicho que el que más crecía eran los gastos, las transferencias corrientes, este 53,9. Bueno, entonces fíjense acá cómo se puede apreciar con claridad, siempre mirando la última columna, insisto, crecimiento contra el presupuesto vigente, 65,6 las transferencias que van al sector privado, sean a empresas, a familias o a instituciones privadas sin fines de lucro. Acá está el grueso de la ayuda de contención, ATP, IFE, todo esto es lo que está explicando este crecimiento. Después tenemos las transferencias al sector público, donde tenemos a empresas, y a empresas públicas, quiero decir, y a universidades, y el sector externo prácticamente no tiene nada. Así que ahí, entonces, otra manera de
entender, explicar el crecimiento del gasto en este concepto de transferencias corrientes que tiene un crecimiento importante. Por último, dentro de los conceptos de gasto, el gasto de capital crece respecto al presupuesto vigente en un 42%, casi 41,6%. Fíjense que ahí tenemos varias cosas que es interesante ver. La inversión real directa, que crece el 33,5%, es la inversión que realiza la propia administración per se, digamos, ¿sí? Las transferencias de capital son transferencias de sumas dinerarias para que otros hagan gasto de capital, típicamente provincias, municipios y empresas públicas, y en la inversión financiera captamos algo del gasto de capital de aerolíneas y otros conceptos. Bueno, entonces, finalmente, ya lo estamos terminando, me quedan 2 filminas, señor presidente. Nos ha parecido interesante, a modo de resumen, caracterizar por concepto y por monto los principales programas que explican esta modificación o esta ampliación presupuestaria del 1.800.000 y pico de mil pesos, mil millones de pesos, 1.9 billones. Entonces, acá tenemos a la izquierda un grafiquito que caracteriza los 8 principales conceptos que nos explican el 80% de la modificación, y a la derecha los principales programas que están incorporados, es decir, que forma parte de lo mismo. Fíjense, estamos incorporando dentro de ese casi 1.9 billones, casi 600.000 millones de pesos para prestaciones de la seguridad social. Esto es para captar el efecto pleno en el año 2020 de todas las medidas que se tomaron en el marco de mejoras de los haberes, sobre todo los haberes mínimos de la seguridad social. Subsidios económicos, 251.000 millones de pesos. Esto es para continuar con la política de de congelamiento tarifario. IFE y ATP se llevan 170.000 millones de pesos. Recuerden que en muchos de estos casos, IFE y ATP son los más claros, gran parte de lo que se ha concedido ya está en el presupuesto vigente. ¿Recuerdan cuando mirábamos ese cuadro que mostraba que el presupuesto vigente había incorporado casi 700.000 millones de pesos para atender medidas COVID? Mucho de eso era IFE y ATP. Acá son, digamos, las diferencias que nos restan para cubrir, digamos, los periodos que se propone continuar. Tenemos 130.000 millones de pesos destinadas a asignaciones familiares, producto también estas son medidas que están emparentadas con el grupo de las prestaciones de la seguridad social. 125.000 millones de pesos, casi 126, para gasto de capital, en consonancia con el impulso que el gobierno nacional propone para este gasto, fundamentalmente por la necesidad de mejorar, conservar, ampliar la infraestructura y, digamos, valerse de estos programas como movilizadores de la economía. Desarrollo social, 78.000 millones de pesos, fundamentalmente para continuar las políticas de cobertura alimentaria. 64.000 millones de pesos en educación, fundamentalmente estas universidades, y salud para completar, digamos, las principales políticas que tienen que ver con la contención sanitaria derivada de la emergencia COVID. A la derecha, como les dije, tienen allí consignados los principales programas, es decir, esta indica para cada una de las líneas qué programa se lleva esa guita. Por ejemplo, 592.000 millones de pesos, ustedes lo tienen, un 80% en jubilaciones y pensiones, 8% en cajas previsionales de seguridad y defensa y 4% en prestaciones del PAMI. Es decir, les vamos dando la estructura porcentual del gasto que está a la izquierda. Si miran subsidios económicos, de los 250.677 millones de pesos, 82 son para energía, 18 para transporte, y así siguiendo con todas las, digamos, la especificación programática que tienen para el resto de las líneas. Y por último, señor presidente, bueno, simplemente mostrar
cómo lucirá el cuadro de ahorro, inversión, financiamiento después de incorporar estas ampliaciones. Voy a la tercera columna, ahí están los 642.000 millones de pesos que tienen que ver con los mayores recursos, el 1.859.000 de mayores gastos, bueno, acá tenemos unos gastos netos, esto es un tecnicismo, no vale la pena y el número está igual, y entonces tenemos el resultado primario del 1.216.738 millones de pesos, que es lo que viene. Recuerden que aparte de esto teníamos las aplicaciones financieras, eso conforma el 1.300.000 millones de pesos, que es lo que proponemos financiar en este proyecto de ley mediante utilidades del Banco Central y colocaciones en el mercado doméstico de deuda. Bueno, la presentación, discúlpenme, no les había mostrado el cuadro, a esto me estaba refiriendo, mil disculpas. La presentación tiene después, que por supuesto la vamos a poner a consideración, un anexo que es bastante más detallado, con cuadros y demás. Si usted está de acuerdo, señor presidente, yo creo que podríamos concluir aquí al menos esta parte de la presentación. No creo que tenga sentido por ahí ir a tanto detalle. De cualquier manera, estos cuadros quedan a disposición de la comisión, de los señores senadores y senadoras. Y bueno, sin más de mi parte, quedo abierto al intercambio que usted proponga, señor. Bueno, muchísimas gracias, licenciado.